Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este miércoles 17 de enero. Y si alguien creía que enero iba a estar falto de noticias, la verdad, todo lo contrario. Por Dios que están pasando cosas, y entre ellas lo que ha ocurrido con la formalización de cargos contra la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien está siendo acusada por delitos de corrupción. La Fiscalía pide su prisión preventiva, continúa el proceso hoy. Por otro lado, el Congreso está discutiendo la reforma a las pensiones. No sabemos qué va a ocurrir, si efectivamente va a lograr pasar la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, y va a lograr llegar al Senado, si el gobierno va a lograr ampliar su arco, ¿no es cierto?, de correlaciones para que esta reforma pueda seguir adelante y pueda efectivamente discutirse y alcanzarse un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Vamos a ver si eso ocurre. Algunos están más pesimistas, otros son un poquito más optimistas. Todo depende también de las voluntades de todas las partes. Bueno, de eso y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político, concejal de la UDI por Lo Barnechea, Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerte con nosotros una vez más. Muchas gracias, Mirna. Muy buenos días y encantado de estar contigo otra vez aquí en el Pan Pan Mostrador. Feliz. Bien, pues, oye, están pasando muchas cosas en materia municipal. Se puso ahora, fíjate, como que el foco de atención, como se dice, ¿no es cierto?, el centro de gravedad ahora está puesto en los municipios. La semana pasada estaba muy fuerte el tema de la Municipalidad de Las Condes con Daniela Peñalosa y todos los líos que hay ahí. Y ahora, naturalmente, con esta formalización. Partamos por lo que pasa con Katy Barriga. ¿Cómo ves esto? Particularmente se le está acusando a ella de haber montado una estructura orgánica de disposición fraudulenta de recursos. Sí. Mira, varias reflexiones con respecto al tema de la exalcaldesa de Maipú. Lo primero, tú señalas bien que desde hace bastante tiempo a la fecha hemos visto que diferentes municipios del país han incurrido en malas prácticas, algunas delictuales, otras no delictuales, pero al final del día malas prácticas, y eso yo creo que es una alerta, un llamado a atención de mirar el foco de cómo modernizar la gestión municipal, y no solamente modernizarla, sino cómo tener más herramientas fiscalizadoras. Porque no es raro que en el sur tengamos alcaldes detenidos por una licitación por cuentas corrientes. Hemos visto ya en los últimos años varios casos de alcaldes que han estado vinculados a licitaciones fraudulentas con el tema de las luces LED. El mismo municipio de Maipú estuvo muy involucrado con el tema de licitaciones fraudulentas por el tema de la basura, suma y sigue. Entonces, yo creo que aquí primero un llamado de atención: los municipios tienen una estructura legal todavía, creo que bien anacrónica, que requiere una mirada más profunda, y eso no se lo digo yo, sino que también varias de las comisiones de transparencia que se han encomendado. De hecho, la última que presidió María Jara Quemada hace justamente una mención a que foco también en los municipios, que manejan una gran cantidad de recursos y que hoy en día no cuentan quizás con una norma para ello. Y lo segundo, como en cada caso, Mirna, la pega la tiene que hacer la justicia. Investigar, esclarecer los hechos, y si la verdad son constitutivos de delito, el tribunal tendrá que tomar las medidas que correspondan, independiente del alcalde, independiente de la razón, independiente de la mirada política. Aquí quienes han actuado fuera de ley, sobre todo con recursos que son de personas que requieren políticas públicas muy profundas de ayuda, tienen que responder por sus actos. Y cuando digo responder por sus actos, responder profundamente por ello, distinguir también que muchas de estas veces son de carácter personal, y por lo tanto yo espero que en este caso, después de la investigación, después del juicio, se llegue a la verdad de los hechos, y lo que determine la justicia es lo que tenemos que de alguna forma acoger y celebrar en la medida que se vayan cumpliendo efectivamente los parámetros de que quien paga lo que corresponde a lo que ha hecho. Es el fondo de la justicia, hacerse cargo de los actos que ha hecho o los actos que no ha hecho, y que van en perjuicio de las personas y de la ley.
Sí, Rodrigo, pero quiero preguntarte en tu calidad de concejal, tú conoces cómo funciona internamente una municipalidad. ¿Sabes lo que pasa? Que por mucho tiempo uno veía estos gastos de la alcaldesa cuando estaba en ejercicio, de Katy Barriga, como excéntricos, ¿no es cierto? Porque tú dices, estos peluches, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 30.000 peluches, 1.000 collares Swarovski, estamos hablando de utensilios para colegios particulares, un kit, ¿no es cierto?, de utensilios para colegios particulares. En fin, 54 millones se gastó en peluches, 167 millones en estos utensilios para colegios particulares a cargo de los fondos de apoyo de la educación pública y 17 millones de pesos en collares Swarovski. Después hubo un spa, ¿no es cierto?, para adultos mayores. Yo te pregunto, porque hoy día claramente estamos pasando de lo excéntrico a este mecanismo, que es lo que pretende probar la Fiscalía, ¿no es cierto?, de fraude al fisco. ¿Cómo te explicas todo esto? ¿Cómo te explicas que pudiera pasar todo esto? Es bien, tiene sus reflexiones adicionales tu pregunta, porque efectivamente, a diferencia de otros cargos, el cargo de alcalde te elige la ciudadanía de manera directa. Y de alguna otra forma la ciudadanía se hace cargo del perfil de alcalde que quiere. Katy Barriga fue reelecta además, entonces eh, yo, por cierto, no puedo discrepar de la gestión que tengan diferentes alcaldes de Chile. Por cierto, en el momento en que el país no hubiese yo realizado esos gastos que señalaron ayer en la formalización, pero hay que recordar que lo que te dije anteriormente, este es un cargo electo y además tiene un órgano colegiado que técnicamente da un visto bueno a los cargos que es justamente el Consejo Municipal. Entonces, eh, se enfrentan distintos intereses, el interés particular del alcalde y el interés también fiscalizador que tienen los concejales. Yo más allá, Mirna, de la forma en que un alcalde determina el uso de los recursos, porque finalmente tiene una evaluación eh, por la ciudadanía, tiene por cierto unos límites legales, que tiene un presupuesto, tiene unos límites. Aquí el problema fue que técnicamente, según lo que señala la Fiscalía, es que se escondieron datos para omitir al Consejo cierta información que permitiera autorizar estos gastos. Le decían, tenemos las cuentas saneadas, tenemos recursos acá, por lo tanto, queremos gastarlos en estas cosas. ¿Lo aprueban o no? Aquí ese, más que el destino, Mirna, que uno puede cuestionarlo o no. Le cuestionan un festival. Yo conozco muchos municipios que tienen festivales, conozco muchos municipios que hacen obras de teatro, que me parece bien, y hay municipios que gastan en farmacias populares, otros que no, y también han sido cuestionados. Yo en eso soy bien respetuoso de la política que tiene el alcalde y la valoración que hacen los ciudadanos, finalmente por ello lo eligen. Pero aquí lo grave que en el fondo le imputa a la Fiscalía es que hubo engaños para poder realizar estos gastos. Y eso quizás, más que el gasto en sí misma, yo creo que lo grave es la confabulación que habría habido para, de alguna otra forma, engañar al Consejo Municipal de que las cuentas estaban sanas y por lo tanto esos gastos se podían efectuar, sin perjuicio de que uno puede parecerle que son inadecuados. Yo insisto, a mí yo no gastaría los recursos de un municipio en dichos ítems, pero creo que eso va desde el punto de vista de la identidad de cada uno y como te digo, este es un cargo, a diferencia de otro, de elección directa. Por lo tanto, aquí también la ciudadanía estaba en algún minuto contenta con la gestión que estaba realizando y tenía un consejo detrás que aprobaba dichos gastos. Consejo que habrá que determinarlo en la justicia, y eso es lo relevante, si es que actuó engañado por estos saneamientos falsos que tenían las cuentas municipales que le permitían hacerse cargo de las necesidades sociales más relevantes y poder también determinar gastos como estos regalos, estos peluches, estos spa para adultos mayores. Cuéntame, estamos conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, si Katy Barriga queda en prisión preventiva, ¿qué impacto dirías tú tiene esto para el mundo político? Yo creo que a esta altura, Mirna, después de los últimos años que hemos tenido, no, creo que no va a ser tanto el impacto porque ya creo que la relación ciudadanía, mundo político, partido político, está bastante dañada. Creo que es más,
mediático, por cierto, por lo que ella encarna, por la figura, porque ha construido una identidad popular y pública, y porque además también en su minuto de haber sido una de las alcaldesas más conocidas. Pero si tú esto lo metes dentro del saco que hemos vivido en los últimos meses con el caso Convenio, en las gobernaciones regionales, hace un par de meses atrás, varios alcaldes y algunos concejales de la zona sur están también con presidio provisorio por una licitación a cuentas corrientes. Tenemos el caso del atleta. O sea, se viene a sumar a una cantidad bastante grande de casos, yo creo, que de alguna otra forma han distanciado de manera importante a la ciudadanía de lo que es la política, de la gestión política, y no sé si va a dañar más. Creo que finalmente va a ser uno más, lamentablemente, de tantos casos que hemos estado viviendo en el último tiempo y que de alguna otra forma se han buscado mecanismos para ir fiscalizando de mejor forma, pero todavía tenemos tarea pendiente. Creo que eso es lo relevante. Todavía hay una tarea pendiente, y yo coincido con el análisis que hizo la Comisión Jara Quemada en el mundo local. En el mundo local yo creo que todavía faltan mecanismos de control, de modernidad. Hay plantas, fíjate Mirna, en que directores permanecen durante 30 años. Sabemos que la permanencia en los cargos de poder, de ejecución presupuestaria, a veces no son tan convenientes. También la naturaleza humana los traiciona. Rodrigo, ¿y tendría impacto para la UDI si además sumamos el hecho que efectivamente fue, claro, una figura es independiente, pero por supuesto apoyada por la UDI para poder estar en 2 periodos, como dices tú muy bien, en la alcaldía de Maipú? Y por otro lado, sumemos lo que está pasando en Las Condes, ¿no? Donde la actual alcaldesa Daniela Peñalosa enfrenta varios cuestionamientos que tienen que ver con la construcción de este CEFAM, pago de subvenciones por más de 1.000 millones de pesos, pago de horas extras, sobresueldos en el Teatro Municipal, en fin. ¿Cuánto todo esto, dirías tú, afecta a la UDI? Yo creo que de alguna forma va a tener un grado de impacto. En el caso yo hago distinciones. Yo creo que son casos diferentes y por lo tanto creo que el daño puede ser diferente o las repercusiones. En el caso de Barriga, si bien fue apoyada de la exalcaldesa Barriga, si bien fue apoyada por la UDI, siempre fue una persona que actuó bien al margen y fue bastante transversal. Esto al final del día, acuérdate que los acuerdos electorales a nivel municipal se actuaba por pacto, y finalmente, si bien fue en un cupo que pertenecía a un partido político, fue más bien aprobado por los socios de entonces, y no es una persona que se ha mantenido en primera fila política en los últimos años, ¿no? Ella terminó su gestión municipal y efectivamente ha tenido mucho tiempo ya de alguna otra forma, bueno, también por la investigación, pero que no ha estado vinculado con la política cotidiana. Por lo tanto creo que el impacto va a ser menor. En el caso de Las Condes yo creo que es diferente, porque aquí lo que se le de alguna otra forma achaca o se le imputa a la actual alcaldesa son hechos en su gran mayoría que no ocurrieron bajo su mandato. Las horas extras es un tema que se vienen acarreando en gran parte de los municipios. Ahí se hizo un esfuerzo en recuperarlo, en mejorarlo. Al parecer debe haber sido más profundo. Los otros casos del teatro municipal, tengo entendido por lo que vi también que era una figura que venía por mucho tiempo y que de alguna otra forma ahora fue observado por el Contralor Municipal. Las subvenciones también son subvenciones anteriores. Entonces yo creo que son casos diferentes y yo tengo la sensación de que la alcaldesa Peñalosa tiene un plazo razonable para seguir demostrando que en el fondo son legados y que ella ha intentado de alguna forma subsanarlo. Y son distintos. Hoy la gestión, yo por el rol que me toca cubrir, he mirado bastantes números y fíjate que la gestión de la alcaldesa Peñalosa está muy bien valorada por los vecinos de Las Condes. Lo que pasa es que efectivamente cuando tú haces cargo de una mochila que viene por muchos años, sin duda, de alguna forma enturbia de ambiente, pero yo creo que son diferentes. En el caso aquí de Maipú, son actuaciones personales. A ella le imputan directamente confabular con un grupo de funcionarios cercanos, mecanismos para defraudar al fisco y malversar los fondos públicos, en lo que comentábamos nosotros, usarlos en políticas públicas que no estaban de acuerdo con la realidad de Maipú y que habían sido aprobados con el Consejo mediante actos que al parecer fueron engaños.
Claro, pero se complica de todas maneras, dirías tú, más allá de que obviamente nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y ella tendrá que demostrar que efectivamente todo esto, ella ha hecho todo lo posible, que esto viene del, como dices tú, de la administración anterior, etcétera, etcétera, aunque sus críticos dicen que no ha hecho lo que tendría que hacer para parar este tipo de situaciones, en fin, pero la pregunta es si tú ves que se pone cuesta arriba su repostulación. Eh, yo tengo la sensación, fíjate, Nina, va a depender mucho de estos meses. Como te digo, se han tomado medidas en algunas cosas. En abril, de aquí a abril, en donde que comienza el plazo para las primarias, eh, me da la sensación de que hay un plazo razonable para, de alguna forma, poder aislar estos casos y seguir configurando, como te dije yo, una gestión que desde mi punto de vista y lo que hemos visto está muy bien valorada por los vecinos, sobre todo los temas que a ellos le han importado más. Hoy en día los vecinos del sector oriente tienen una gran preocupación en seguridad y Las Condes es una de las comunas que ha destacado con políticas efectivamente efectivas en la lucha contra ello. Por lo tanto, creo que la alcaldesa tiene un tiempo para aislar estos casos que han enturbiado una gestión que desde mi punto de vista, Mirna, ha sido bastante exitosa. Cuéntame, ¿cómo ves en el paquete completo? O sea, yo cierro este círculo con lo que está pasando en Puente Alto y esta pelea tremenda entre el actual, que además es el delfín político de Manuel José Osandón, del senador Manuel José Osandón, entre Germán Codina y Manuel José Osandón por la postulación de un sobrino, y ahí todo el lío que hay en Renovación Nacional, que por otro lado tiene como carta a la exministra Carla Rubilar. ¿Cómo ves eso? ¿Qué puede pasar? ¿Puede ocurrir que a Río Revuelto terminen ganando los pescadores y en definitiva ese pescador sea un candidato de izquierda? Perfectamente, y no sería el primer caso, Mirna, que suceda a nivel municipal. Esto es una elección uninominal, en el fondo es una sola persona y no requiere mayoría absoluta como en otras elecciones, como en la de gobernador regional, por ejemplo, que se ha planteado la posibilidad de ir con más candidatos a la centro derecha, sin perjuicio de que creo que las negociaciones están tratando de configurar un escenario que vayan solamente un candidato que represente la centro derecha o las fuerzas de oposición, desde amarillo hasta republicano. Pero no sería la primera vez que esta dispersión de votos permita que un candidato que se veía sin opciones eventualmente pueda tenerlas, dado que las cantidades de los techos que tiene la centro derecha o también los que tiene la centro izquierda, ¿cierto? También puede pasar en otros municipios. Pasó en Maipú, recordémonos que Caterina Barriga en el fondo fue electa en su primera oportunidad pues, justamente por una dispersión, porque hubo votos de fuerzas del exalcalde Vittori con gente de la Concertación. Pasó en Recoleta hace unos años atrás, cuando asumió Jadwe, en que fue el exalcalde Cornejo y fue una candidata de Chile Vamos, no me acuerdo el nombre en este minuto, bueno, no me acuerdo el nombre, pero efectivamente con sistemas uninominales en que no hay mayoría absoluta, por lo tanto no hay segunda vuelta, una dispersión de votos puede favorecer a aquella persona que va de un solo sector sin tener una mayoría. Y en este caso, en el de Puente Alto, efectivamente tiene una complejidad porque sabemos lo que pesa el apellido Osandón en esa comuna. Hay una larga data de la gestión que hizo el exalcalde Osandón, actual senador. Él salió electo, además, senador con una gran votación en esa zona, dejó a un Delfín técnicamente, que era el alcalde Codina. Parece que la vía ha separado esos caminos y hoy hay una diferencia, una mirada, y me imagino que de Renovación Nacional, que tengo la sensación de que ese va a ser el criterio que se va a aplicar en las próximas elecciones municipales. Si hay un partido político que tiene un municipio, probablemente tenga la prioridad para poder instalar un candidato de su partido, tendrá que definir en el fondo ello. Yo tengo entendido que probablemente van a usar el mecanismo de encuesta, que es bastante habitual cuando existe confrontación de personas de un mismo sector, de un mismo partido, para determinar un cargo político en disputa. Ya, pero para ti no está cerrado todavía que vayan a ir dos candidatos por la derecha. No, no lo tengo nada cerrado. Para nada, para nada. Y no solamente ahí, sino que en otras comunas. Recordemos que también está la discusión con republicanos. ¿Qué va a ser republicano en la próxima elección? Recordemos que republicanos tuvo una muy buena votación en el último consejo electoral y por lo tanto ellos perfectamente también podrían querer aspirar a municipios donde hoy hay candidatos o alcaldes de centro derecha. Lo que sí es que, insisto,
en este tipo de elección, en la municipal de alcaldes, no así en la de concejales y no en la de gobernadores, porque en el gobernador hay segunda vuelta, la dispersión de votos del sector que lleva más de un candidato puede de alguna otra forma complicar las elecciones. Por lo tanto, si la centro derecha quiere tener un buen resultado electoral en las municipales y la centro izquierda quiere hacer lo mismo, lo más razonable es que vayan con un candidato único, tanto en municipalidades como en gobernaciones regionales. Y eso implica, perdona, con respecto a republicanos, integrarlos en una sola lista o pactos por omisión. Yo tengo entendido, Mirna, que las conversaciones van mucho más cercanas a una omisión en algunas comunas que a un pacto electoral propiamente tal. Tengo la sensación de que la negociación va a estar de la línea de ir identificando aquellos municipios donde existe posibilidad de que la centro derecha pueda recuperarlo, Santiago, Valparaíso, Rancagua, y que en esos casos se buscará quizás la carta mejor evaluada, independiente del partido que sea, republicano, Chile Vamos o demócrata amarillo, si es que logran también sumarse a esta especie de pacto de oposición por omisión. Bien, pues cambiemos de tema. Estamos conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, se conocen ya por lo menos los empresarios que se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Toá, en la casa de Pablo Salaquet, a propósito que estamos hablando de alcaldes, exalcalde de Santiago y de la Florida. Bueno, ¿qué ocurre? Se habla de Volker Paulmann, presidente de la aerolínea Sky, Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec, o Gregorio Ruiz Esquide, gerente general de MetLife Chile. ¿Qué visión tienes tú de estas reuniones? ¿Cómo ves lo que se ha discutido y el debate que se instala respecto de si debió o no estar bajo la ley de lobby? Pero sobre todo te pregunto, más allá de ese técnico, porque llega a ser incluso hasta técnico, porque algunos dicen no cabe, otros dicen sí cabe, pero vamos más allá. ¿Qué visión tienes tú de estas reuniones? Lo primero, Mirna, yo la celebro, o sea, de manera profunda. Creo que el diálogo, como dice el presidente Boric, hay que conversar hasta que duela. Yo coincido con esa frase. Creo que es muy relevante que los distintos actores del mundo político puedan conversar. Y si ese diálogo es público o privado, mejor aún, porque creo que ambos sectores contribuyen en distintas medidas al buen desarrollo, crecimiento del país. El problema yo lo veo cuando una autoridad que está llamada a regular un sector se reúne con personas que están llamadas a ser regulados por dicha persona y que se conversan temas de, efectivamente, posibles conflictos de interés que puedan de alguna forma tratar de involucrar decisiones de la política en favor de estos sectores. Particularmente el caso de la ministra Rojas y el ministro Grau, que se reunieron con empresarios de los sectores a los cuales ellos tienen proyectos de ley muy relevantes. Ahí yo no hago distinción. Yo creo que esas reuniones entre un regulador y un regulado con materias que están en la coyuntura deben ser de alguna forma declaradas por la ley del lobby. O sea, ¿Eso te parece lo más complejo? Esa reunión particularmente, entre la ministra entre la ministra Maysa Rojas y el ministro Nicolás Grau. ¿Ese para ti, de todas las reuniones que se hicieron, te parece que esa es la más compleja? Absolutamente. Sí, no tengo ninguna duda, Mirna, que esas reuniones debieron haber estado reguladas. Finalmente, que tengo entendido que el presidente Boric de alguna forma ha entendido lo que sucedió en esas reuniones, ha ido conociendo más antecedentes de participantes, de lo que se conversó, y también está en esta lógica de que esas debieron haber estado incorporadas. Bueno, creo que ya el ministro Grau también la incorporó el día viernes, por lo tanto está enmendando el error. A mí lo que me pareció más grave, Mirna, de la omisión, fíjate, porque uno puede tener miradas diferentes, discrepancias, pero fueron las justificaciones posteriores, hasta que finalmente ya entiendo que el presidente de alguna forma golpeó la mesa y hizo ver a sus ministros que estaban sobre todo justificando cosas que parecen muy injustificables. A mí el sentido común, no la norma, me dice que cuando existe una reunión entre un ministro de Estado con una persona de un área a la que yo estoy regulando o futuramente regulando por un proyecto de ley, tengo que declarar.
Pero te hago En una el caso pregunta, del ministro, ¿sí? perdona Rodrigo, te puedo interrumpir ahí, es que tengo una pregunta que hacerte, porque uno podría decir, este gobierno es joven, ¿no es cierto?, particularmente el Frente Amplio, no tenía, hemos visto tantos errores que tienen que ver con el amateurismo de no saber gobernar y que están aprendiendo, echando a perder, se aprende, dicen algunos. Bueno, pero aquí hay un socialismo democrático que sí tiene experiencia de gobernar y, por ejemplo, tenemos una ministra como la ministra Carolina Toa, que qué duda cabe de su experiencia política. Entonces, ¿qué responsabilidad? O sea, ¿cómo alguien que tiene la experiencia política que tiene Carolina Toa se va a ir a reunir con empresarios y ella además no le va a saltar esto de que, pero a ver, me estoy reuniendo, ella dice que no es lobby, ella insiste en que aquí no hay lobby, pero te lo vuelvo a preguntar ahí, ¿cómo ves ese como error no forzado, ese autogol, sobre todo de una parte del gobierno que sí tiene experiencia política? Yo creo que al final, pareciera que al final del día, la contingencia y la cantidad de frentes diferentes que tiene el actual gobierno, de alguna u otra forma, han ido también contagiando a quienes al parecer tienen más. O sea, no solamente en el tema de aquí del lobby, no sé si alcanzamos a conversarlo, pero el tema de las Sí, pensiones de gracia, la ministra ha sostenido o claro. sostuvo también versiones diferentes a las que finalmente el gobierno va a terminar acogiendo. Ahora, fíjate, Mirna, y no es por poner protección a la ministra, yo tengo también mi duda razonable con respecto a la reunión que sostuvo ella. Yo desconozco, no conocía los nombres, creo que salieron publicados el día de hoy, no alcanzaba a ver la lista Exacto, completa, así no, es. no conozco la naturaleza también de cómo fue la reunión, pero a mí me parece que una reunión a conversar la contingencia no escapa de con distintos actores de distintos mundos, escapa un poco del sentido de la ley del lobby, que lo que busca es de alguna otra forma impedir que actores privados influyan en decisiones de personas que están llamadas a tomar eh, determinaciones públicas con respecto a ello. Si es una reunión en que se analizó la contingencia y de alguna forma a ella no se la interpeló o no se la cuestionó, me parece que de alguna otra forma escapa también del espíritu de la ley del lobby. Ahora, en los tiempos de hoy, Es que eso te iba a en que preguntar, porque en los tiempos de hoy esto aumenta la desconfianza, ¿o eso no? te iba a decir, no, que por ahí va mi punto. En los tiempos de hoy, con las exigencias que tiene la ciudadanía de transparencia, de uso adecuado de los recursos, yo creo que a lo mejor, más que una infracción a la ley de lobby, aquí quizás lo que cometió la ministra fue una imprudencia. A diferencia del caso, yo la separo del caso del otro ministro, creo que son casos diferentes, pero perfectamente ella pudo haberse acogido para no tener que, de alguna otra forma, dar las explicaciones que han tenido que seguir dando los ministros y haber acarreado un caso que puede haberse de alguna forma encapsulado en un caso que lleva hablando 14 días en que los ministros probablemente se han desgastado o han hablado más justificando la asistencia de lo que probablemente hablaron en dicha reunión. Exactamente. Cuéntame, porque no sé si nos alcanza el tiempo para hablar de pensiones cortito, pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿cómo ves la incursión que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric? Porque él tiene un estilo, ¿no es cierto?, que de pronto comunicacionalmente le puede jugar en contra, ¿no? Él toma posición y habla por sus ministros, y ahora que diga, los ministros tienen que, digamos, establecer, porque todo lo que hicieron fue, o sea, que en el fondo regularicen lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ya sabemos que 4 o 5 ministros han puesto ya en ley de lobby esas reuniones, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo ves esa ofensiva del presidente? ¿Cómo? Porque algunos dicen se excusa demasiado, otros dicen que bueno, que enmiende los errores que se cometen en su gobierno. ¿Cómo lo ves tú? El, el formato que tenía el presidente un poquito va en esa lógica, ha cometido bastantes errores, pero yo tengo la sensación, Mirna, de que él tiene certeza de que, de que está viviendo un gobierno que ha estado siempre confrontándose con una desaprobación importante, en que tiene mucho futuro por delante, el presidente todavía ni siquiera tiene 40 años, y que eh, independiente de ponerse rojo varias veces, él prefiere hacerlo. Y a mí, fíjate que de alguna otra forma creo que ese es un camino razonable. Eh, Reconocer rápidamente los errores y enmendarlos. Y en eso creo que el presidente tiene una diferencia con respecto a lo que han hecho los ministros. El camino que ha tomado el presidente Boric creo que
es diferente en bastante sentido a lo que hemos visto la última semana, cuyos ministros han buscado distintos mecanismos para ir justificando ciertas decisiones, cuando la verdad, en buen chileno, sabemos bien que mejor ponerse rojo una vez, como dije anteriormente, que amarillo muchas veces, porque al final te vas desgastando. Y yo creo que ese mensaje lo tiene muy claro el presidente, porque además pertenece a una generación en que ellos reconocen muy rápido los errores. Aquí lo relevante es la forma en que se subsana y cómo tú avanzas. Y hasta el minuto, creo que por lo menos en el caso de la reunión de sus ministros, el presidente yo creo que ha actuado mucho más a tono con lo que se requiere, que incluso los propios ministros que fueron protagonistas de este número, que la verdad, más que aminorarse con el paso de los días, yo insisto, las explicaciones posteriores han acrecentado la polémica, porque finalmente unos no reconocieron, otros decían que Pablo Salaquet no sabían que lo viste. Entonces tú te das cuenta que hay explicaciones que un chileno no se justifica por parte de un ministro. No, pues para nada, y además que el que explica se complica, como dice muy bien el dicho. Rodrigo, se nos acabó el tiempo, entonces lo único que te pido, porque vamos a estar conversando en el siguiente bloque con una economista, con la economista Gabriela Clivio, ¿no es cierto?, para hablar de las pensiones. Entonces le aviso también a nuestros auditores y auditoras que vamos a estar tocando en profundidad. Pero solo te quiero preguntar si desde el punto de vista político, o más bien, si tú coincides con lo que ha dicho Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP, ¿no es cierto?, y un economista muy destacado, que ha dicho que aquí los técnicos ya dijeron todo lo que había que decir, que esto es político, que aquí el problema es político y que si no se saca la reforma va a ser fundamentalmente esa la razón. Es cierto, yo creo que los técnicos lo hemos escuchado hace bastante tiempo. Pasa que hay técnicos que tienen soluciones diferentes para el tema de las pensiones. No hay una unidad única, la verdad. Unos dicen que tiene que ir más cantidad de reparto. La verdad que son los menos. Yo los que sí he escuchado, sin ser experto en pensiones, pero expertos como David Bravo, señalan que los esfuerzos hoy en día deben ir en el pilar individual más que en el solidario, porque efectivamente desde la instauración de la pensión garantizada universal había un cambio relevante en este tema. Por lo tanto, sí viene que hay un tema político, hay un tema ideológico también de la mirada del gobierno versus la mirada que tiene la oposición, y lo veo bien difícil, Mirna. O sea, yo creo que el guarismo que se está planteando hoy en día, por primera vez, creo que no está en línea con lo que la mayoría de los ciudadanos espera de este proyecto de ley. Y con muchos técnicos con lo que le han señalado. En ese sentido, yo creo que la PGU cambió el eje. Creo que los retiros de pensiones también modificaron la percepción ciudadana de manera importante, tanto así que yo creo que van a haber miles de causas, pero yo creo que el tema pensiones fue uno de los temas que pesó mucho en la decisión ciudadana en el primer proceso constitucional. Fíjate que la iniciativa ciudadana con más firmas fue justamente Con Mi Plata No. Entonces, creo que el guarismo actual que propone el gobierno no lo veo que llegue a buen puerto, porque tanto la mayoría de la ciudadana como la oposición han planteado una fórmula muy diferente, muy distante a lo que estamos viendo. Así que no le veo una solución pronta o en el mediano plazo. Probablemente el gobierno se pueda anotar un triunfo en la Cámara de Diputados. No lo veo así en el Senado. No, sí está difícil. Son igual. Exactamente. Ya pues, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, además analista político y concejal de la UDI por Lo Barnechea, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación y encantado de estar como siempre aquí con ustedes. Muchas gracias. Que estés muy bien y que tengas buen día. Igual. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana Click AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repening. Nos vamos al corte y al regreso estamos conversando con Gabriela Clivio. Ella es magíster en Finanzas y Economía, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y directora de Mazars. Ya volvemos.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.